Ahí hablo el inglés. Bueno, buenos días a todas, a todos. Hasta el 30 de junio en este mismo lugar estaba Mariano Gulino, pero bueno, él por unas cuestiones de agenda laboral y demás, se corrió del lugar de la coordinación académica y después, mi nombre es Elena Berger, estoy a cargo de este espacio, así que bueno, me presento. Soy antropóloga, en la primera corte fui tutora, que eso ahora vamos a charlar con eso, y además del tutor. Así que al menos tuve la experiencia de la primera vez que se dictó esta especialización y bueno, seguramente va a ser mucho mejor inclusive que aquel experimento inicial. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que son los talleres integradores a lo largo de la especialización. Y en esta oportunidad el primero está a cargo de 3 docentes que ya un poco habrán notado o percibido quiénes son porque estuvieron tomando la palabra en estos primeros 10 minutos. Una es Sofía Porta, que es quien me dio la palabra recién, otra es Martina Ibarne y la tercera docente es Silvina Rivas. Ellas van a estar a cargo de este taller que, como ustedes verán, es un taller que tiene una mayor duración que las materias. Son 6 meses, está organizado en 4 módulos, después ellas les van a explicar bien, y se va a desarrollar en paralelo al lado de las otras materias que tienen una lógica mucho más comprimida de esas 3 semanas por intención se dicta el contenido. La lógica de los talleres es ir construyendo el trabajo integrador final, que es la forma de acreditar la especialización, o sea, para que ustedes se puedan recibir, necesitan un trabajo que refleje, bueno, todo este proceso de indagación, de experimentación, ¿no? De tránsito por la especialización, y este primer taller es ese que estamos dando en pos de ese objetivo final que se va a concretar el año que viene. Elena, te interrumpo un cachito porque está medio entrecortado tu audio. Para que hables de última más despacito o veas si hay algo del internet que se pueda mejorar, pero ahí están diciendo que están escuchando un poco mal. Bien, perdón, que a veces anda medio, acá estoy con un celu de cámara y me falla. Voy a hablar un poco más lento. Bueno, como les decía, entonces estos talleres se desarrollan a lo largo de toda la carrera de la especialización, el primero que inicia, y además de la figura de las docentes, que van a tener 3 a lo largo de cada uno de los talleres, que van a ser distintas, uno de las personas que aparecen en este espacio y que se van a sostener a lo largo de los diferentes espacios de los talleres son las tutoras. Como ustedes habrán visto ya en la página del aula y también para chusmeado, había una compañera que hizo una pregunta en un foro al respecto. Las figuras de las tutoras son personas que las acompañan y los acompañan a lo largo del armado de todo ese proyecto y después la realización, el inicio del trabajo integrador final, acompañando, hablando, resolviendo dudas y cuestiones en relación a la construcción de los ejercicios y actividades que se proponen en los talleres. Las clases las van a conocer seguramente hoy, después ellas tal vez se presenten, son Nuria, Emilia, Lorena y Camila. Y la totalidad de la matrícula está basada en esos 4 grupos, que son independientes de los grupos que ustedes han llamado, porque la resolución de los trabajos finales de los talleres son individuales. Entonces, las tutoras, digamos, van a trabajar personalizadamente, ¿no? Con cada una de las trayectorias, pero no van a tener que presentar un trabajo final grupal, entonces va a haber recorrido cada una y cada uno de los estudiantes va a ir haciendo a partir de esos avances particulares. Son las personas que las van a conocer hoy y se van a ver a lo largo de estos año y medio, estos 2 años que ustedes van a estar cursando. Así que son las que a lo largo de toda la especialización. Toda esta información aparece mucha, ¿no? Y es abrumadora, las vamos a reforzar y vamos a ir trabajando a lo largo de las distintas clases y sobre todo a partir de la figura de estas tutoras que las van haciendo.
Después, seguramente las guías del taller van a profundizar más respecto a este en especial, pero sí no quería irme, antes de pasarles ya la palabra a las chicas, sin recordarles que entre el 15 de julio y el 26 de julio son en la Universidad Nacional de La Plata, existe el receso invernal, por lo cual no hay actividad ni administrativa, ni académica, ni no docente. Entonces son efectivamente vacaciones, ¿no? de actividades. No va a haber clases, digamos, de la especialización y tampoco se van a... O sea, si ustedes escriben coordinación, no van a recibir respuesta porque la facultad está cerrada. Tengan en cuenta esas cuestiones para resolver, si tienen alguna duda, enviarla la semana que viene o eventualmente será respondida cuando se retorne la actividad, que es el 29 de julio. Y el 29 de julio inicia, además, la materia análisis político contemporáneo, así que bueno, estén atentas y atentos porque empieza con todo el segundo cuatrimestre, como decimos acá. De todos modos, el aula de análisis sociopolítico va a estar abierta el último viernes, el día 12 de julio, para que quienes formación, actividades y demás durante las vacaciones de invierno puedan ir avanzando en esas lecturas y demás cuestiones. ¿Qué recomendaciones? Si no se toman efectivamente un descanso, aprovechar para entregar los trabajos finales, ponerse al día con las lecturas, aprovechar a entregar las distintas cuestiones independientes, así arrancan la segunda parte del año con todo en orden. Así que bueno, de mi parte, desearles mucha suerte en este camino que recién empieza. A mí me van a ver, o sea, nos vamos a encontrar obviamente cada materia que inicia, o Mariana Chávez o yo vamos a estar presentando a las y los docentes, pero como docente nos vamos a ver recién al final de todos esos talleres porque yo estoy en el 3. Así que bienvenidas y que tengan una linda jornada hoy. Gracias, Elena. Ahora vamos a reponer algunas de las informaciones principales que dio Elena porque se siguió entrecortando mucho y ahí en el chat por ahí están diciendo que no pudieron seguir algunas de las informaciones. De todas maneras, varias de las cuestiones que Elena compartió, del encuadre de los talleres y la figura de las tutoras, también lo vamos a ir compartiendo nosotras en una primera etapa de esta clase. Quizás repongo, mientras sigue Elena acá brevemente, lo último que era información de la carrera para que si hay algo que entendí mal yo también, que tampoco escuché muy bien, ella me corrija. Pero lo principal es tener en cuenta que ahora se viene el receso de invierno en la Universidad Nacional de La Plata y por lo tanto del lunes 15 de julio hasta el lunes 28, ¿es? No, 29. Hasta el lunes 29 va a estar cerrada la facultad, por lo tanto no va a haber secretaría técnica ni bueno, quienes trabajan más en la gestión de la carrera. Si ustedes escriben algún mail y no les responden, tiene que ver con eso. Y al mismo tiempo, durante esos 15 días, bueno, ustedes están de vacaciones también de la cursada de la carrera. Que Elena, de todos modos, recomendaba que si alguna, por organización familiar, laboral y demás, no hace un descanso, obviamente que las aulas virtuales van a seguir abiertas y por lo tanto si alguna quiere ir avanzando en lecturas o en entregas que estén pendientes, son bienvenidas a hacerlo, pero que sepan que va a estar ese receso invernal. Eso también comunicó que al volver del receso invernal empieza la materia de análisis sociopolítico contemporáneo y no sé si más de la carrera, bueno, y si por si no lo comprendieron, también ella lo que expresó es que va a ser la nueva coordinadora académica de la carrera, en tanto Mariano Bulino, que era quien venía cumpliendo esa función, por motivos laborales y de agendas, deja esta tarea y es Elena quien lo reemplaza. Así que Elena y Mariana van a estar también presentando cada materia, van a estar acompañando desde la gestión de la carrera estos trayectos.
Y bueno, después todo lo que es la cuestión de tutoras y de los talleres, nosotras ahora con el PowerPoint que tenemos pensado y la presentación del taller lo reponemos, así que esa parte la refuerzo ahí. Decime, L, si faltó algo importante de la carrera o de lo último que punteaste en relación a la carrera en general. A la gran general. No, Sofi, está todo perfecto. Ahí reforcé por el chat la información, con un pequeño error que puse 29 de septiembre. Ya quiero que sea es el 29 de julio. 29 de julio y el 12 del 7, o sea, antes de las vacaciones, va a abrir el aula para que ustedes la puedan explorar de la materia que inicia después del receso. Así tienen tiempo, pueden empezar a leer, empezar a revisar la primera pestaña, ¿sí? Así que sépanlo, pueden ponerse el link, no es requisito, pero va a estar ya disponible para acceder al aula de la materia que inicia para que son las vacaciones. Perfecto. Bueno, genial. Luego había una consulta en relación a la imposibilidad de matricularse en el taller dentro del aula web posgrado que Martina respondió, pero de todas maneras, Claudia, por si no miraste el chat, tenemos anotado tu nombre, después les transmitimos a las compañeras que están detrás del funcionamiento del aula y que estén todas adentro que estás con este inconveniente, quédate tranquila que lo registramos y no sé si me olvidé, se me pasó algo más del chat, pero bueno, de todas maneras también pueden obviamente interrumpir, desmutearse y consultar de aquí en adelante durante todo lo que dure la clase. La idea es que este espacio también pueda ser como de intercambio y de todos modos tenemos previsto un momento al final del taller para específicamente dudas, consultas y demás. Si les parece, vamos iniciando el taller. Les contamos un poco cuál es la estructura de la clase de hoy, cuáles van a ser los momentos, como para que también vayan acompañando el recorrido de lo que hemos planificado para hoy. Este encuentro se va a dividir en 4 momentos. El primero va a ser de presentación del taller, en donde les vamos a brindar algunas coordenadas más generales sobre los propósitos de los talleres, la figura de las tutoras, cuáles son las expectativas de este taller, o sea, qué esperamos que se pueda producir durante este tiempo que vamos a compartir. Luego, un segundo momento, vamos a hacer una presentación breve de reponer los principales aspectos teóricos y epistemológicos del módulo número 1, que es el que ustedes han podido acceder estas 2 semanas, como para reponer los nodos centrales y también en función de consultas o dudas que haya generado, poder acompañar esa comprensión. Un tercer momento, vamos a estar brindando algunas pinceladas anticipatorias del módulo 2 y algo del módulo 3 en función en términos más teóricos, digamos, y de lo que luego van a ver las clases del módulo, pero aprovechando este encuentro vamos a anticipar algunas de esas reflexiones que les proponemos. Y en un cuarto momento vamos a destinar una media hora, 40 minutos, lo que vayamos logrando, para el intercambio entre nosotras en función de dudas, preguntas. Perdón, me estaba olvidando un momento importante que es, antes de abrir a las dudas y preguntas, también vamos a repasar brevemente las 2 primeras actividades que tienen que hacer, por si hay algo de las consignas y demás que no se haya comprendido. La idea es como tanto reponer la que está iniciada como la que se viene en el segundo módulo, como para que también aprovechemos que nos encontramos para explicarlas. Y en función de todo eso, si se generan dudas, consultas, aportes y demás, la idea sí es en un último momento tener un momento de intercambio. Así que esa es la idea, el encuadre del encuentro de hoy. Dicho esto, voy a tratar de compartir pantalla en esta aplicación que nunca usé. Ahí va. Ustedes me dicen si se ve, por favor, porque
Según lo que me Sí, dice mi computadora, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, sí, una pregunta, porque nunca usé esta. Si están viendo esto, no nos ven a nosotras, porque si no dejo de compartir para presentarnos. Las dos cosas veo yo. sí, Te sí, las vemos vemos Ok. en la presentación. Y te vemos, te Sofi. vemos, te vemos, te vemos. Bueno, bien, entonces, antes de iniciar el recorrido de este Power, nos pareció importante con las docentes presentarnos, que puedan ponerle nombre a nuestros rostros y brevemente compartirles algo sobre nosotras. Empiezo yo y luego que Marti y Silvi tomen la palabra. Pero bueno, mi nombre es Sofía Porta, yo estudié trabajo social y luego hice esta misma especialización en su primer cohorte, que fue del 2019 al 2020. Así que además soy especialista en intervención social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y mi desarrollo más profesional está situado en trabajo como integrando y coordinando un programa de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, que tiene la función de monitorear la política pública en niñez, específicamente los lugares donde se alojan niños y niñas en la provincia de Buenos Aires, tanto por medidas penales, es decir, del sistema de responsabilidad penal juvenil, como lugares donde los niños y niñas transitoriamente habitan en el marco de medidas de protección de derechos, es decir, hogares, casas de abrigo, y distintas figuras de dispositivos convivenciales, así como comunidades terapéuticas donde haya niños y jóvenes. Ese es mi trabajo principal y al mismo tiempo soy docente universitaria en la Facultad de Trabajo Social en una materia de quinto año que se llama Debate Contemporáneo en Trabajo Social. Y bueno, y comparto también la docencia en esta especialización. Después, ¿qué más? También soy mamá de un niño pequeño y además, bueno, me gusta mucho compartir con infancias en general, desde la militancia, desde distintos espacios que hemos ido transitando, así que bueno, también la interpelación de los niños, niñas y jóvenes como atraviesa las distintas esferas de mi vida. Así que no sé qué más compartirles, igual nos iremos conociendo y le dejo la palabra a Marti o a Silvi, quien quiera seguir presentándose. No la veo a Martina, yo acá en los cuadraditos que me aparece, así que tomo la posta para luego pasarle. Mi nombre es Silvina Rivas, soy psicóloga, también trabajo como docente en esta carrera, en la carrera presencial, esta misma versión en la presencial y en otros ámbitos de posgrado. Y en el grado doy clase en la Facultad de Trabajo Social. Mi materia se llama Psicología del Desarrollo y la Subjetividad. Y estoy vinculada desde hace muchísimos años a los temas de niñeces, vulneración de derechos y salud mental en distintos programas, dispositivos, instituciones de las políticas públicas y de organizaciones comunitarias. Y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y probablemente nos volvamos a encontrar a lo largo de la carrera en otros momentos. Así que, bueno, bienvenidos a la carrera. Ya les habrán dado varias veces la bienvenida, pero también se la damos nosotros. Bueno, creo que me toca, quedé medio abajo en la distribución de las pantallas porque mi internet entiendo que es medio endeble, igual que el de Elena, así que me avisan si no se escucha bien, pero mi nombre es Martina Iribarne. Soy trabajadora social, igual que Sofi, y trabajo desde hace muchos años en el Hospital de Niños de La Plata, en el Hospital de Niños Ludovica en La Plata, y es un espacio en el que desde hace mucho tiempo comparto como
proyectos, perspectivas, trabajos de intervención con niñas y jóvenes en el marco de la asistencia sanitaria, pero también en el marco de un proyecto que es la biblioteca ambulante del Hospital de Niños. Y desde el año pasado formo parte del equipo de docencia e investigación del hospital, así que mi tarea ahora está como un poco alejada del trabajo cotidiano con las niñeces y tiene que ver con la coordinación de las residencias en salud que tiene el hospital. Además de eso, soy docente de la facu en el grado, como contaban las chicas, en 2 materias, una que tiene que ver con la construcción y la configuración de problemas sociales y otra que tiene que ver con los derechos de la infancia. Y en la especialización comparto con Sofi y con Silvi el espacio del taller y de algún otro seminario en el que nos iremos encontrando en la versión presencial y en la versión virtual. Nada, hay compartir con Silvi que cada taller, si bien nosotros hace varios años que venimos dando taller, cada taller un poco renueva como la posibilidad de pensar como una diversidad de prácticas, de propuestas, de proyectos, de políticas, de perspectivas en relación a la vinculación con niñas, que me parece que suman en el trabajo colectivo de quien cursa la especialización, pero que también suman en nuestras propias visiones en relación a cómo, de qué manera pensamos nosotros nuestra práctica con niñas. En específico, yo no hice esta especialización, sino que hice una maestría en comunicación y derechos humanos y durante un montón de tiempo vengo trabajando algo que está vinculado con las niñeces, pero no de manera directa, que es la forma en que las personas que somos adultas y que trabajamos con niñas construimos nuestras perspectivas de la adultez. Así que estos talleres en general me incentivan mucho como a repensar eso, que también es mi motivación de indagación. Genial. Bueno, ahora sí vuelvo a compartir pantalla porque no las veía mis compañeras, por eso dejé de compartir. Bueno, el taller integrador número 1, como les adelantaba Elena, si pudieron seguirla en sus primeras palabras, los talleres dentro de la especialización tienen un lugar particular y bastante innovador y convocante en lo que tiene que ver con una carrera de posgrado que buscan acompañar durante toda la carrera la elaboración, la construcción del proceso de conocimiento que se espera que se realice durante la cursada de la especialización y que luego decante en el trabajo integrador final, que como saben es la instancia de acreditación de la carrera luego de cursada y aprobada todas sus materias. Vieron que ustedes en la carrera tienen por un lado lo que se llaman asignaturas, que son todas las materias que van cursando temáticas durante este año y medio, y al mismo tiempo habrán visto en el cronograma que cada tanto hay un taller integrador, que es el taller integrador 1, 2 y 3. La idea es que esos talleres integradores cumplan una función media transversal de toda la carrera y por eso se extiende más tiempo. O sea, nosotros ahora vamos a estar casi 3 meses, 4 meses trabajando progresivamente en este taller y luego el año que viene, a eso de, no sé exactamente, pero cerca de marzo, empiezan el taller 2 que acompaña otro semestre, si se quiere. La idea es que los talleres integradores acompañen toda la carrera. ¿En qué sentido? En pensar la articulación entre los contenidos de las materias, las trayectorias personales, profesionales y las problematizaciones de las prácticas profesionales. Es decir, ir construyendo aquello que a cada uno individualmente le vaya resonando, le vaya interpelando, le vaya convocando a la elaboración de un proceso de conocimiento particular que quieran desarrollar como producto de todo el andamiaje de teórico, conceptual y político que ofrece la carrera.
esta imagen de engranajes que acompaña la diapositiva no es casual y tiene que ver con este propósito de los talleres integradores funcionen, engranados, funcionen en lo que a veces también en lo académico llamamos correlativos, es decir, el taller 1 es necesario para cursar el taller 2, no solo en términos formativos y pedagógicos, sino también estrictamente los requisitos, digamos, si no está aprobado el taller 1, no se puede hacer el taller 2, y lo mismo con el taller 3. Esto tiene un sentido que tiene que ver con la construcción progresiva y continua de lo que primero es el proyecto de trabajo integrador final y luego es el desarrollo del trabajo integrador final efectivamente. Cada taller busca ofrecer, por un lado, ciertas coordenadas epistemológicas, teóricas, de dónde pensar la construcción de conocimiento, pero a la vez ofrecer herramientas metodológicas para ese trabajo de indagación, en función de las expectativas o el producto que cada taller aspira a llegar durante su duración. Ahora, más adelante, les vamos a mostrar un poco el objetivo de este taller, pero es interesante que sepan que la intención principal es que durante los talleres, durante la cursada de cada uno de los talleres, ustedes vayan haciendo efectivamente este proceso de indagación y escribiendo su proyecto y su trabajo integrador final. Por eso es que tienen como este sentido articulado y encadenado entre sí durante toda la carrera. Para el acompañamiento de esta integralidad, como las docentes del taller aparecemos y los acompañamos durante el desarrollo de cada uno de esos talleres, hay una figura que se pensó para el acompañamiento de esa integralidad y de ese recorrido durante toda la carrera, que es las tutoras de trabajo integrador final y prácticas, que Elena presentaba hace un rato, pero que para nosotras es importante como también ponderar este rol y volver a traerlas en escena en relación a que este es el momento, el inicio del taller, donde ustedes las van a conocer y luego las van a acompañar durante toda la carrera, pero que durante el taller vamos a estar trabajando de manera conjunta. Ellas están acá presentes, así que también ahora, si quiere cada una levantar su mano o presentarse de alguna manera, pero igual nosotros la nombramos. Son 4 tutoras, que son Emilia, Lorena, Camila y Nuria. Como ven en la diapositiva y como por ahí ya vieron en el aula virtual, ya están asignados, ya están conformados los grupo taller a cargo de cada tutora. Emilia es la responsable del grupo número 1, Lorena del 2, Camila del 3 y Nuria del 4. Si alguna aún no llegó a esa distribución, la pueden encontrar en la primer pestaña del aula del taller. Vieron que es la pestaña que se llama 0. Encuadre y presentación. Ahí hay varios archivos, como el cronograma, el programa, y hay un archivo que se llama distribución de estudiantes o distribución por talleres, alguna denominación de ese estilo. Y las funciones de las tutoras tiene que ver con este acompañamiento durante todo el recorrido de la carrera, pero también ser quienes las vayan como guiando y orientando en el proceso de problematización y sistematización de las prácticas profesionales. Acá también está una función que está dentro del proyecto de la carrera, que por ahí parece más antipática, que es supervisar la realización de las prácticas profesionales, que no quiere decir que, digamos, es una supervisión que va de la mano el acompañamiento, pero bueno, son quienes también van a estar como pensando y atentas a cómo van desarrollando estas prácticas profesionales en el marco de la especialización o dudas, inconvenientes que surjan de esas prácticas para la realización de los trabajos. Y por último, en la última etapa sería en el taller 3 y en la última etapa de la carrera, también tienen como la función de asesorarlas,
orientarlas en el proceso de escritura del TIF. Así que esos son los roles de las compañeras. Después también, quizás ellas también si tienen ganas como de decir algo, explicar y demás, si quieren al final del Power abrimos, pero nos parecía que estaba bueno como ubicar esa figura. En relación al taller integrador 1, en esto que nosotras le decimos así un poco esquemático de, bueno, ¿con qué queremos irnos del taller 1? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el producto final del taller 1 en esta escritura progresiva en esta elaboración progresiva del proceso de elaboración de su indagación? Son 3 elementos que vamos a ir brindando herramientas, acompañando y efectivamente escribiendo o haciendo durante el taller. La caracterización del ámbito de prácticas, lo que también van a ver que en la clase y demás por ahí lo nombramos como escenario de intervención, o sea, poder hacer una caracterización fundada en una problematización crítica, en ciertas coordenadas más de pensar ese espacio como espacio situado en donde ustedes desarrollan su práctica, pero tienen cosas para decir en relación a ese ámbito específico de prácticas. Un segundo punto al que vamos a hacer énfasis para tener al final del taller es la delimitación del tema problema de indagación. Y por último, se espera que con el taller integrador ustedes lleguen a hacer un pequeño esbozo, algunas no es esbozo y lo logran como cerrar, otras son algunos borradores del objetivo general. Con estos 3 puntos de llegada en el camino, vamos a ir construyendo hacia el final del taller integrador el trabajo final del taller. Acá, este es el cronograma que posiblemente ustedes lo vieron, en donde está como más claro cómo vamos a ir trabajando esos 3 mojones con los que esperamos que para la entrega del trabajo final se puedan como dar cuenta cada una en sus trabajos finales. Algo importante acá es que así como los talleres en la carrera tienen esta lógica procesual y continua de elaboración del proyecto de trabajo integrador final, esa misma lógica de procesualidad la replicamos adentro del taller y la idea es que esos 3 grandes ejes que recién les comentaba los vayamos construyendo durante los 4 módulos. Es decir, las actividades de cada módulo son el insumo para el trabajo final y la entrega de medio camino. Lo que vamos construyendo en cada módulo hace a eso que luego vamos a pedir que pueda estar como construido como objetivo del taller. No sé si se entiende esa lógica. Esto lo decimos también en que van a ver que las actividades que les proponemos en cada módulo, algunas van a ser más cortitas, otras más extensas, pero tienen la lógica como de ir haciendo el ejercicio e ir ensayando la escritura de aquello que para el trabajo final luego les vamos a estar pidiendo. Quizás no voy a repasar todas las fechas porque igual esto lo tienen. Sí es importante quizás esta aclaración de que dividimos los 4 módulos en 2 bloques. En el medio de los 2 bloques hacemos lo que llamamos una entrega de medio camino, en donde vamos a tratar de que puedan sintetizar lo elaborado en los primeros 2 módulos y al final del taller, cuando ya se transitaron el 3 y el 4, hay casi un mes para que entreguen el trabajo final. Esta es una primera fecha. Nosotras siempre contemplamos una segunda instancia para quienes por distintos motivos no lleguen a esa fecha. Eso también lo vamos a ir evaluando y vamos a saber el proceso de cada una junto a los tutores, pero bueno, estas son como las fechas oficiales sobre las cuales vamos a estar pensando como el esquema del taller. Y algo para traer, siempre nos parece importante en esta presentación del taller presentar qué se entiende como ámbito de prácticas,
porque como uno de los principales temas que vamos a abordar en el taller es la caracterización del ámbito de prácticas, para nosotras es importante ir como brindando herramientas en relación a qué se va a estar esperando o ayudarlas en esa elección de ámbito de prácticas. Quizás esto lo han hablado, porque entiendo que también en el taller de ambientación de la carrera seguramente les han brindado como información sobre esta política como más de la especialización, de que como lo que se busca es que toda la indagación esté situada en la práctica profesional, hay horas previstas de prácticas que hay que acreditar, y ese ámbito de prácticas, nosotras damos, nosotras taller, sino la carrera y todo el plantel docente y de gestión entiende que esas prácticas son sus prácticas profesionales. Digamos que la mayoría de ustedes tiene espacios laborales o de militancia o de profesionales en relación a intervenciones con niños, niñas y jóvenes. Esos espacios que ustedes ya transitan son los que nosotros entendemos como ámbito de prácticas. Obviamente contemplamos que si alguna por algún motivo no está realizando o durante la carrera cambia de espacio de trabajo o no tiene un ámbito hoy activo, también la carrera prevé algunas opciones para suplir si alguno no tiene ámbito de prácticas, pero por lo que hemos leído de sus perfiles y de sus presentaciones en otras materias, la mayoría está hoy desarrollando intervenciones con niños. Bueno, esos espacios son los que nosotros entendemos que son los ámbitos de prácticas, que pueden ser desde programas con niños. Bueno, acá yo hice una referencia que es muy provincia de Buenos Aires, así que no lo voy a nombrar, que es lo nombro, servicios locales o servicios zonales, pero que en cada región tiene que ver con aquellas políticas públicas pensadas para el abordaje directo con las infancias en la protección de los derechos, ya sean municipales, provinciales. Después también hay algunas que laburan dentro de educación o dentro de alguna institución de salud, organizaciones sociales o políticas, el anclaje en trabajo sociocomunitario o bien espacios de voluntariado o extensión universitaria. Todos esos ámbitos son ámbitos de prácticas, y a eso estamos llamando cuando hablamos de ámbito de práctica, de escenario de intervención. Tiene que ver con esos lugares donde hoy cada una ya desarrolla sus intervenciones con niñas y niños. Nosotros acá compartimos un punteo de aspectos que nosotras les recomendamos considerar a la hora de pensar ese ámbito de práctico o de pensarse de cómo van a usar su espacio laboral para pensar la indagación de la carrera. Es que, bueno, obviamente que el ámbito de prácticas tiene que tener contacto con niños y jóvenes, porque lo que, más allá de cada tema que cada una vaya pensando y vaya construyendo durante la carrera como tema de indagación, es importante que ese tema sea en relación a niños y jóvenes, que es la especificidad de esta carrera. Después, algo importante para nosotras compartirles es que piensen en la legitimidad que tienen o cómo construirla para el uso de la información y de los procesos de trabajo a fines analíticos. Esa legitimidad tiene que ver también con, ir compartiendo con sus compañeros de trabajo, quienes aún no lo hayan hecho, que están haciendo esta especialización, que van a estar pensando su práctica y que por lo tanto cuál es justamente la legitimidad de poder utilizar como la información con la que trabajan. Obviamente luego vamos a ir viendo que esa información se usa cuidada, con ciertos parámetros de uso, respetando la privacidad, la intimidad de las personas y demás, pero sí es importante ubicar que vayan pensando, ir construyendo acuerdos, ir construyendo consensos con, ya sea con su compañero de trabajo o con autoridades si las tienen, en relación al uso que van a hacer de esos procesos de trabajo. En ese mismo sentido, la viabilidad para desarrollar este proceso de indagación, digamos, va a ser viable, va a ser posible.
o qué tipo, poder identificar qué trabas pueden llegar a tener o qué obstáculos y pensar qué de eso puede sortearse o aquellos obstáculos que posiblemente no sea posible sortear, tenerlos en cuenta en el diseño del plan, digamos, ir pensando ese ámbito de prácticas desde el lugar que van a necesitar ahora habitarlo en relación a esta indagación. Y después nosotros siempre planteamos que también a la hora de elegir el ámbito de prácticas es muy importante el deseo, digamos, de que ustedes crean que en ese lugar de trabajo, que en ese espacio de militancia, tienen ganas de pensar, de pensarlo, de pensarse, de pensar las intervenciones, de darle una vuelta, de construir algo nuevo, digamos, ahí es muy importante que ustedes puedan como empezar a hacer explícito para ustedes qué es lo que las convoca en términos de indagación y de construcción de conocimiento de esos ámbitos de práctica. Y esto último, el aval institucional, es algo que van a ver más adelante, posiblemente la dirección de la carrera les va a brindar coordenadas más específicas de este trámite, pero a nosotras nos gusta anticiparles que esta elección de ámbito de prácticas tiene un correlato con un trámite que hay que hacer para la especialización, que es una nota de aval institucional de la autoridad del ámbito de prácticas, como, como que van a estar haciendo las prácticas profesionales de la carrera ahí. Digamos, esta aval institucional para la acreditación a la carrera lo van a hacer después de que hagamos todo el taller, o sea, falta, pero es interesante que lo vayan teniendo en cuenta y si quieren ir comentándole a su autoridad o ir generando las condiciones de viabilidad, porque así ustedes pueden estar tranquilas de que todo lo que producen durante el taller 1 en relación al ámbito de prácticas, luego efectivamente va a poder seguir siendo utilizado como ámbito de prácticas, no sé, como por ahí, si luego no tienen ese aval y tienen que cambiar de ámbito de prácticas, por ahí es un bajón para ustedes porque ya hicieron todo un trabajo de producción en el taller 1. Entonces, ir pensando en la legitimidad y la viabilidad del proyecto y en que tienen que pedir un aval institucional formal, desde ahora nosotros lo aconsejamos para que hagan el taller 1 tranquilas de que lo que van a ir produciendo va a tener continuidad a lo largo de la carrera. Eso por aquí. No sé si se entendió, mis compañeras quieren agregar algo. ¿Cómo venimos? Si se me escuchó bien, porque en ningún momento pregunté si se escuchaba bien. Creo que había alguien con la mano levantada, Micaela, me parece. Hola, ¿se me escucha? Bien, Sí, se disculpen, escucha quería bien. hacer una consulta. Quizás es muy individualizada la pregunta, pero capaz a alguien estaría en en una situación similar. Por ejemplo, yo soy residente de servicio social en un hospital. ¿Yo tendría que pedirle este aval a la dirección del hospital o con el aval de mi jefa de servicio alcanzaría? Porque, por ejemplo, todas están en conocimiento, pero bueno, entiendo que capaz hay que hacer algún trámite más con respecto a la dirección. En realidad depende de qué quieras investigar en el marco de tu práctica, pero en general se pide que la nota tenga como algún aval institucional general, o sea, lo puede firmar tu jefa de servicio y tal vez tener después una firma o un aval de la dirección. A veces no es necesario que la nota total la firme la dirección, con que la firme tu jefa de servicio alcanza, pero en algunos casos, dependiendo de las características de la institución, si tuviera un aval institucional, ayuda. En el caso de los hospitales, cada servicio tiene como alguna autonomía relativa en relación al uso de la información, pero si pudiera tener un correlato institucional, lógicamente que ayuda a validar tu proceso de trabajo. Entiendo que cada institución, por ejemplo, yo porque trabajo en salud, cada institución de salud tiene sus propios protocolos de registro de la información. En la mayoría de los hospitales, para que esa información pueda ser compartida, tiene que pasar por la dirección. Sí, sí, lo pregunto más que nada porque nosotras hemos presentado en la residencia, bueno, algunas publicaciones, incluso tenía que pasar por el comité de ética. Entonces, bueno, ya voy teniéndolo en cuenta. Gracias.
Creo que había 2 personas más con la mano levantada, pero no me deja el sistema ver quiénes son. Así que si quieren abrir su micrófono, es... Hola, Ahí yo justo... Mercedes. Ah, Ay, perdón, perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, Sí. perfecto. En mi caso les hago una consulta porque yo participo de una organización comunitaria, social, barrial, y no tenemos a nadie a quien pedirle autorización que nos habilite a todo esto porque somos nosotros mismos los que nos organizamos, digamos. Yo estaría, o sea, a mí me interesa transitar todo este proceso en este espacio, pero sería como yo misma o algún compañero de trabajo el que me tendría que, no sé, firmar un aval. ¿Es posible que yo lo haga en este espacio? Mercedes, en general las organizaciones comunitarias, sobre todo si reciben algún tipo de subsidio o ayuda Mm. económica estatal, porque tienen una comisión directiva, ustedes no tienen una comisión No, directiva. nosotros somos una murga de niños, niñas, adolescentes, adultos en un Mm, barrio de la ciudad de Tandil mm, y una organización pequeña, como muy de base. bien, por y ahí no depende. Mercedes. No, No, lo dale, que le sí. quería preguntar a Mercedes, si no dependían o articulaban con alguna otra institución o algún otro dispositivo. No. No, porque ahí lo que se me ocurre, Mercedes, es que en tal caso, eso igual charlarlo con la dirección de la carrera, porque ellos finalmente son los que toman esas decisiones, pero en estas situaciones donde no hay claramente alguien que asuma la coordinación o la jefatura, también puede haber un acuerdo entre los miembros de esa misma organización, porque el Bien, trabajo, la producción de datos o las metodologías que vos utilices van a estar, las observaciones que hagan van a estar vinculadas con esas personas y esos niños y esas niñas, así que tal vez debería ser como algún consenso o algún permiso vinculado a toda la organización. Pero yo te diría que consultes con tu tutora y que tu perfecto. tutora lleves esa inquietud. Gracias. Y Solo que igual de para todas hacer maneras un le van, link, no, para que hacer le un van a link encontrar entre la estas vuelta. dos cuestiones, quiero decir esto, que es a qué sirve una, por qué uno, digo, más allá de la cuestión de lo técnico o burocrático, a qué sirve un aval institucional. En realidad es porque ahora lo vemos cuando repongamos algunas cuestiones de la unidad, pero en realidad eso que aparece como administrativo burocrático es repensar de alguna manera quién va a ser el contralor, quién va a estar al tanto de que nuestro proceso de conocimiento siga alguna rigurosidad en relación al uso de la información que nosotros tenemos, al cómo se trabaja con las personas, a eso que yo voy a divulgar en términos de como información, conocimiento. Digo, el aval en realidad tiene que ver con ese acuerdo, digamos, con que hay un acuerdo con ciertas personas que un montón de veces las nuclea quien organiza el espacio, o sea, la dirección del hospital, la dirección del servicio, o en este caso, en un espacio horizontalizado, quienes componen el espacio, que diga, bueno, la verdad es que a mí me parece bien que Mercedes cuente esto que nosotros hacemos en relación a esta práctica de intervención con niños y jóvenes. Digo eso porque tal vez pensarlo, más allá de lo técnico que hay que hacer, pensarlo de esa manera nos ayuda a saber, primero, para qué uno necesitaría un aval, más allá del orden de lo administrativo, y después para despejar esto de, bueno, en nuestra organización, ¿quién es ese interlocutor? Si es mi jefe directo, si es otra persona, si son mis compañeras, pensemos, quién va a ser el contralor, con quién voy a llegar a ese acuerdo de que esa práctica va a tener estos componentes, va a ser viable, va a ser legítima, va a ser respetuosa de la información que yo comparto con otras personas. En un hospital, como decía Micaela, donde hay un comité de ética, eso lo hace un comité de ética. En una organización territorial, probablemente eso lo tengan que hacer nuestros compañeros. Había alguna otra pregunta más y quiero, ahí a mis compañeras quiero decirles algo. Hay como preguntas sobre los tutores y hay varias preguntas. Tal vez nuestra idea inicial de desarrollo de este taller va a sufrir alguna modificación en función del tiempo, pero daría lugar a todas estas inquietudes porque me parece que es el encuentro inicial de estos talleres y es necesario poder despejar todas las dudas que tengan. Así que si hay alguna pregunta más en función de esto, lo hacemos. Y después, si se quieren presentar las tutoras, me parece importante porque en el chat veo que hay preguntas sobre las tutorías. Así que escuchamos alguna inquietud más respecto del ámbito de la autorización para el ámbito de práctica del aval, si quieren, y después les dejaríamos, ¿les parece, chicas, a las tutoras que se presenten?
Dale, sí. Perdón, yo quería preguntar, porque yo soy una de las personas, no sé si por ahí quizás lo hablamos en otro momento para no ocupar el tiempo de todas y todos, pero yo soy una de esas personas que todavía no tiene ámbito de prácticas porque en mi lugar de trabajo no intervenimos específicamente con niñeces, ni es un trabajo sostenido, digamos, por ahí hay alguna internación, yo trabajo en sanatorios, pero no como algo sostenido, entonces bueno, no sé, esto de poder pensar el ámbito de prácticas que va a ser desde, entiendo que es el mismo espacio desde el taller uno hasta el taller integrador final, ¿no? Ujú. Bueno, soy una de esas personas que tiene como que pensar el ámbito de prácticas como para pedir un poco de ayuda en ese sentido. Me Bien. parece que eso podés ir conversándolo con tus tutoras, pero si es necesario, nosotros también podemos acompañar, pero a los fines de ordenar esas demandas más particulares. Lo conversás con tu tutora y si alguno de nosotros tenemos que intervenir o ayudar a pensar o encontrar un ámbito de práctica, por supuesto que lo hacemos. Pero para tener una respuesta inmediata, ya te diría que cuando sepas quién es tu tutora, ya quedes en contacto con ella para ir pensando qué otro ámbito de práctica podría ser, o si en tu mismo ámbito de práctica hay algo en relación a las niñeces que podría ser visto o indagado o te interesa ahí mirar particularmente. Buenísimo, gracias Silvina. Hola, quería consultar, trabajo en equipo de orientación escolar y quería consultar si el aval en este caso tendría que ser a partir del equipo directivo de la escuela donde yo estoy o de la inspección de la modalidad. ¿Cuál si obviamente las prácticas es dentro de la escuela, como equipos de orientación tenemos nuestra propia inspectora, entonces quería saber quién de las dos autoridades tendría que dar ese aval? Em, Respondo, si no es lo correcto, me dicen, digamos, no está previsto en la carrera en cada ámbito no hay una cuestión de obligatorio de que tiene que ser no sé, la inspección o la dirección general de escuela y demás. Eh, lo que me parece a mí es que posiblemente con la dirección de la escuela sea suficiente y de último lo podés conversar con ellas también, como bueno, yo necesito este aval. Ustedes consideran que con la firma de ustedes es suficiente, por las dudas consideran que tengo que igual de todos modos tener el aval de la inspección. A los fines de la carrera, de lo que exige la carrera, exige que tenga el aval institucional de una autoridad, pero no dice el rango de autoridad. Entonces, posiblemente a nuestros fines con la dirección es suficiente. Ahora, si para tu legitimidad, o sea, para el proceso y para que vos trabajes tranquila, tu directora, por ejemplo, te dice, mira, yo me quedo más tranquila, que igual la inspectora sepa, eso yo te recomendaría que de último lo hables con ella. No sé si están de acuerdo el resto con la respuesta, pero pienso eso. Así es, porque en las experiencias anteriores hemos tenido autorizaciones de las direcciones de las escuelas, por ejemplo, y eso es suficiente en algunos casos, y en otros casos se eleva a la inspección de la rama. Así que depende de lo que decida la dirección, tu autoridad inmediata. Lo mismo con cualquier espacio es lo que puedan conversar con la autoridad inmediata, con la coordinación Claro. inmediata. Esa es la orientación, les diría yo, en general para todos. Y una aclaración para algo que ponía Sabrina, creo que es, perdón, estoy leyendo, y Sabrina en el chat, es que en realidad el producto del taller 1, que es esto que decía Sofi, que tiene que ver con la caracterización del espacio, con la construcción de problemas y con la construcción de un objetivo, en la mayoría de los lugares que tienen comités de ética o comités de protocolos de investigación, porque Sabrina hacía como alguna consulta sobre salud, en realidad avanzar sobre eso que incluye el taller 1 no va a ser como un problema. El problema de la mayoría de los lugares es que ese aval uno lo tenga antes de que de alguna manera diagrame una estrategia metodológica para el abordaje, para la aproximación, para el conocimiento de esas cuestiones. Pero de todas maneras, la mayoría de los lugares tienen en sus comités sus propios protocolos. Entonces yo lo que les diría para ahorrar tiempo y economía de su producción es que nosotros vayamos pensando qué cosas de las que vamos a construir en el taller les sirven a ustedes para hacer la solicitud en esos espacios particulares en los que ustedes van trabajando. Por ejemplo,
la caracterización del ámbito de práctica, que es lo que se corresponde con la fundamentación del espacio y demás, eso lo van a necesitar para cualquier lugar donde ustedes soliciten un aval institucional, sea una institución más formal o más informal. Entonces, yo les diría que tal vez en el orden de la economía del tiempo y de la producción prioricen esos aspectos que son comunes y que les van a ustedes ayudar a avanzar de la misma manera en la especialización que en sus propios espacios laborales. Había 2 personas, creo que levantando la mano. No me aparece quiénes son las personas, solo 2 personas levantaron la mano, por si alguien quiere abrir sus micrófonos. Hola, no sé si me escuchan, estoy sin cámara, pero ¿me escuchan bien? Ok. Sí. Bueno, la pregunta es relacionada a esto que vienen hablando, porque actualmente no estoy ejerciendo la profesión desde hace unos meses. Cuando me inscribí, sí estaba, pero bueno, me quedé sin trabajo y conseguí un centro de prácticas, que es una escuela de acá de la localidad donde vivo. Me dieron el ok de palabra, pero también me piden el aval porque dice que la institución del distrito debe dar el ok también. Entonces me lo piden antes de iniciar las prácticas para poder iniciar las prácticas. Lo que sí podría hacer este primer trabajo de caracterización de la institución, porque conozco la institución, pero no empezar las prácticas, ¿entiendes? Sí, María claro. Luján, hola. Sí, Bueno, aprovecho y me presento. Soy Nuria Insaurralde, soy una de las tutoras. Yo sí, recibí la inquietud de María Luján y ya la sí. elevé a la coordinación de la carrera. Así que en esta semana ya te contestamos, María Luján. Yo te Perfecto, respondí porque perfecto. quería tener como la respuesta de la coordinación, ¿sí? Bárbaro, muchas A mí gracias. me parece que, bueno, que habiendo tantas situaciones particulares, una de las tareas de las tutoras es recopilar todas estas inquietudes, nos pueden escribir al correo del aula y nosotras vamos elevando y respondiendo. Digo porque se va a ir el taller por ahí en esto que es más administrativo y es una lástima, me parece, porque hay mucho para compartir, pero quédense, nada, dar tranquilidad de que nosotras estamos todo el tiempo atentas a los correos, a lo que necesiten y enseguida nos comunicamos con quien corresponda para evacuar como las cuestiones más pedagógicas obviamente con las docentes del taller, pero las cuestiones más administrativas lo hacemos directamente con la coordinación de la cátedra. Bárbaro, entonces Nuria ya se presentó, si se quieren presentar Emilia, el resto de las chicas, y después retoma Marti y ajustamos los tiempos, ¿les parece? Así Genial. todos se van sabiendo ya quiénes son las tutoras y quiénes van a estar Bien. recepcionando la demanda de ustedes. Bueno, arranco si quieren. Mi nombre es Emilia Preux, yo soy trabajadora social, soy tutora de la Comisión 1 y ya es el segundo año que estoy como tutora acá en educación a distancia. Trabajo en la Universidad de La Plata, en la Secretaría de Derechos Humanos, en vinculación más con el trabajo comunitario, sociocomunitario. Y después estoy trabajando, yo formo parte y coordino de una institución que trabajamos con chicos, chicas, adolescentes y sus familias desde hace ya 27 años, acá en el barrio donde vivo. Yo no cursé esta especialización, sí cursé la especialización en la carrera de especialización en políticas sociales, en la Facultad de Trabajo Social también, que es donde yo me recibí como trabajadora social. Y bueno, ahí seguramente la semana que viene estaré convocando, digamos, para antes de antes de las vacaciones, conocernos y con el grupo, digamos, la comisión. Y bueno, como dijo Nuria, por ahí algunas cuestiones que tengan, digamos, de consultas y demás, nos escriben. Ya algunas compañeras me fueron escribiendo y fuimos ahí trabajando eso. Todo lo que es más administrativo lo trabajaremos con la coordinación, digamos, pero bueno, después en cuanto a lo que es la práctica y todo el proceso del trabajo final integrador, lo vamos trabajando en conjunto. Trabajar en grupos, en encuentros sincrónicos, grupales,
Y en algunas situaciones que lo requieran y demás, podemos hacer con grupos más chiquitos o con, digamos, individuales. Así que bueno, pero eso lo charlamos cuando nos encontremos nosotros. Bueno, si Ya quieren está. sigo. ¿Se escucha bien? Dale. Sí. Bueno, mi nombre es Camila Trebuch. Voy a estar este año como tutora de la Comisión 3. Yo soy licenciada en Antropología. Nací en Olavarría, pero ya hace más de 10 años que vivo acá en La Plata. Y al poco tiempo que me vine a vivir acá, me acerqué a una organización comunitaria que se llama Casa Joven, que es de la obra del padre Cajade, capaz para quienes son de La Plata la conocen. Y desde ese momento, que hace ya varios años, estoy en contacto, digamos, desarrollo actividades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco de esa organización. A partir de ahí también he seguido líneas de investigación vinculadas a juventudes y desigualdades, y también actualmente soy docente en la carrera de grado de Trabajo Social en la Universidad de La Plata también. Una cosita para aclarar, ahí justo Mercedes puso en el chat una consulta que habían hecho en el foro sobre la conformación de grupos. Bueno, refuerzo esto que veníamos diciendo para no quitar el tiempo acá, podemos seguir con las consultas por el aula, pero sobre la consulta que habías hecho Mercedes, recordar que la entrega de los talleres son individuales porque después van a conformar el TIP. Sí. Entonces, más allá de la conformación de los grupos, que ustedes, por los que vos preguntaste, están todas en la Comisión 3, o sea, van a estar bajo mi tutoría y vamos a tener encuentros sincrónicos seguro para ir despejando dudas, pero las entregas son de carácter individual porque tiene la lógica de ir construyendo ese trabajo final a lo largo de la carrera. Así que bueno, eso, darle la bienvenida y bueno, seguiremos por el aula. Bueno, me presento yo. Buen día a todas, todos, todes. Yo soy Lorena Setien. Voy a ser la tutora de la Comisión 2. Al igual que Camila, me estoy incorporando a la carrera este año, así que es mi primera experiencia en las tutorías. Yo soy licenciada en Comunicación Social, vengo de la formación de la Facultad de Periodismo. Mi ámbito profesional está vinculado a la salud. Trabajé muchos años en la Dirección de Salud Sexual vinculada al Plan Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente No Intencional, y sigo vinculada a temáticas de salud sexual, pero ya no en el ministerio. Y además soy docente de comunicación en la carrera de enfermería. Así que bueno, a disposición. No tengo todavía consultas en el foro, así que cualquier consulta administrativa que vaya surgiendo me pueden escribir por el aula y lo vamos resolviendo. Yo por ahí no me presenté como del todo, así que lo vuelvo a hacer para que sepan de dónde vengo, digamos. Yo soy socióloga y trabajadora social, tengo una maestría en género, sociedad y políticas y vengo laburando, digamos, en temáticas de intervención con niñeces y adolescencias. Estuve un tiempito en el programa Barrio Adentro del Organismo de Niñez y Adolescencia. En los últimos 4 años anteriores estuve en el programa Infancias y Juventudes de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Y ahora recientemente estoy en la Dirección de Salud Sexual, y ahí nos conocemos con Lore, y compartimos con ella el trabajo de la Mesa Niñas No Madres, que trabaja sobre el embarazo forzado en la adolescencia temprana, niñas y adolescentes menores de 15 años de edad, bueno, desde el ámbito de la salud. Así que nada, para que también sepan de dónde vengo, y estoy a cargo de la Comisión 4, que entiendo que las comisiones también se armaron un poco con criterio regional, así que estoy entusiasmada también por conocer otras realidades, porque tengo muy la matriz de provincia de Buenos Aires, así que está bueno, me parece ese intercambio va a ser muy enriquecedor. Bien, habiendo hecho las presentaciones generales y voy a procurar como reponer algunas cuestiones que tienen un poco que ver también con estas presentaciones, que es
lo que contiene a grandes rasgos el módulo 1 de nuestra unidad, y vamos a ir mechándolo con Silvi con algunas cuestiones que hacen al módulo 2 y al módulo 3. También como intentando que nos quede un ratito al final como para poder intercambiar. Nos parecía a nosotros importante, y por qué hicimos esta organización general del seminario. Lo primero que nos parecía como interesante situar de alguna manera es algo que venimos como tramando en estas presentaciones colectivas, que es el desde dónde nosotros producimos conocimiento. Entonces, por eso digo, más allá de las presentaciones generales, esto nos sirve también teórica y epistemológicamente para sentar algunas posiciones que tienen que ver con cómo se construyen los procesos de conocimiento. Van a ver que toda nuestra unidad 1 trae o hace presente una conversación que tiene que ver justamente con el debate de lo epistemológico, del cómo se produce, cuáles son nuestras fuentes referenciales, desde dónde, cómo fuimos construyendo nuestra visión, de qué manera organizamos como nuestros esquemas de pensamiento, porque nos parece que algo que tiene de interesante esta especialización es que nos ayuda a repensar los modos en los que históricamente hemos construido nuestros procesos de conocimiento, nuestras alternativas para producir saber, nuestros procesos de práctica e intervención, y porque también nos permite como incluirnos en la búsqueda acerca de los modos de producir reflexividad a lo largo de este trayecto, que es, en definitiva, entiendo, el interés colectivo que tenemos, ¿no? Como la posibilidad de repensar nuestra práctica con niñas y jóvenes, y sobre ese repensar nuestra práctica, producir experiencias de reflexividad. Nosotros van a ver que si ustedes ingresan al módulo 1 de nuestra aula, donde hacemos como detallamos alguna de estas observaciones en la clase número 1, que para ustedes es descargable, trabajamos específicamente con una perspectiva o con algunas teorías del conocimiento que trabajan fuertemente sobre la idea de los puntos de vista. En específico, nosotros trabajamos sobre la vertiente de conocimiento de las epistemologías feministas, o sea, sobre las herramientas que nos permiten, que nos promueven y que nos potencian las epistemologías feministas, en el marco de esto, de pensar cómo, de alguna manera, algunas construcciones de conocimiento nos posibilitan repensar algunas estructuras que nosotros veníamos escolarizadamente como muy arraigadas. En este marco nos parecía interesante trabajar sobre las epistemologías feministas, porque estas epistemologías feministas trabajan fuertemente sobre algo que para la mayoría de nosotros que trabajamos en el campo de las infancias y que en algún momento nos interesamos por conocer o por reflexionar en torno a ese campo, se vuelve como un nudo problemático, que es el problema de la objetividad. Digamos, de cómo las personas que acompañamos procesos de intervención o prácticas, podemos separarnos, podemos producir procesos de extrañamiento y podemos generar prácticas de reflexividad. Las epistemologías feministas trabajan fuertemente sobre este conflicto, porque lo que primero nos plantean es, bueno, la forma en la que nosotros históricamente hemos construido esta idea de la objetividad total es lo que nos impide repensar de qué manera nosotros formamos parte de esos procesos de conocimiento. Entonces dice, bueno, el primer problema que nosotros tenemos con la objetividad es que en general el conocimiento científico, el conocimiento teórico, socialmente valorado, es un tipo de conocimiento que se presenta como un conocimiento desde ninguna parte, va a decir Donna Haraway, como un conocimiento que se produce sin ser afectado por las condiciones de contexto, por las condiciones políticas y también por la acción propia de quienes investigan en esos procesos de trabajo. Entonces, en este marco hay algo como bastante interesante y sobre lo que nosotros vamos a tramar bastante, que es que la mayor crítica a las formas en las que históricamente se ha construido la idea o la noción de objetividad tienden a separar de alguna manera la intención de las características de la producción de saber
y nuestros talleres van a buscar todo lo contrario, que es reconocer a quienes investigan y pensar de qué manera quienes investigan y las intenciones que ponen en esa investigación forman parte de esos procesos de conocimiento. Y me parece que en ese marco hay algunas preguntas que nosotros vamos a conservar que tienen que ver con cómo ver, desde dónde mirar, qué operaciones limitan nuestras visiones, cuáles las habilitan, para qué mirar, con quiénes mirar, nos van a acompañar a lo largo de la construcción total de este TIFE. Digamos, es como una conversación que se inicia ahora, pero que va a ir transitando como una especie de ruido de fondo detrás de todo nuestro proceso. En concreto, las epistemologías feministas algo que proponen es la idea de abandonar la idea de totalidad o de construcción de una objetividad total para pensar en la forma en la que esa objetividad, va a decir Donna Haraway, se encarna en los sujetos, es decir, esa objetividad se parcializa, construye puntos de vista que están situados, que piensan un escenario concreto y que a partir de eso movilizan algunas formas del pensamiento. Y en ese marco, no quiero como detenerme demasiado porque nos quedó como escaso como el tiempo y ustedes lo van a poder ver desarrollado como en las unidades, pero trabajan algunas operaciones que nos permiten reconstruir que esta idea de parcialidad en relación a la construcción del conocimiento no es algo despreciable, sino que todo lo contrario es lo que nos permite construir marcos de objetividad que sirvan a nuestros procesos de indagación y de práctica. En ese marco me parece que hay algo como bastante interesante que ponen a la luz, que es, bueno, es difícil pensar procesos de indagación que prescindan del yo que investiga, del yo investigador, y que en todo caso ese interjuego entre quien investiga y ese proceso de indagación, para poder ser riguroso, para poder ser reflexivo, para poder como repensar algo en el orden de los procesos de vinculación con niñas, en todo caso debe estar como acompañado de algunos otros procesos, ¿no? Entonces, y traen esto porque de alguna manera, y me parece que viene bien como para este escenario general y colectivo, la idea de pensar en objetividades parciales no trae un equivalente a pensar que todo vale en el orden de la producción de conocimiento, que da lo mismo cualquier conocimiento situado en la perspectiva de cualquier actor, sino que es necesario que para que ese conocimiento parcial y situado no se vuelva un conocimiento relativo, es necesario volver sobre los procesos sobre los que históricamente hemos construido nuestros modos de conocer, nuestros modos de aproximarnos a los sujetos, ¿no? Y en ese marco, nosotros vamos a trabajar como sobre dos registros en la parcialización del conocimiento que tienen que ver, por un lado, con cómo construimos pautas de rigurosidad, es decir, de qué manera nuestra observación también está sometida a una vigilancia epistemológica. Esto que decíamos hoy, por ejemplo, en el ejemplo del aval. Bueno, ¿para qué me sirve a mí que haya un otro que esté como avalando o mirando mi proceso de práctica? Bueno, para que claramente eso que yo construyo desde mi visión parcial también pueda ser una observación compartida por otros en el proceso de trabajo, para que otras personas también puedan de alguna manera repasar que esa consideración individual pueda ser colectivizable, ¿sí? Y por otro lado, como nos vamos a detener bastante en el modo en el que se estructuran algunas ópticas de visualización, ¿sí? Entonces, como para pasar en limpio, nosotros vamos a trabajar en el registro de los conocimientos situados para dar cuenta de que todos nuestros procesos son parciales, de que todos esos procesos están afectados por la persona que produce conocimiento, pero para que esa afectación no se vuelva un sesgo, nosotros vamos a tener que como repasar cuáles son las condiciones que
que le dan rigurosidad a nuestros procesos de trabajo, y por otro lado, cuáles son esas tecnologías de la visión, es decir, de qué manera se va a organizar metodológicamente nuestro proceso de conocimiento para que ese producto al que yo arribe en términos de indagación, de proceso de prácticas, pueda ser un proceso de prácticas colectivizable, compartible, en el orden del diálogo con otras personas. Estoy haciendo un mega resumen para que nosotros lleguemos como a charlar de varias cosas, pero sí les sugiero que volvamos sobre la clase escrita del módulo 1, porque un poco en esta aspiración de llegar como a colocar todos los interrogantes, van a aparecer acá como simplificadas algunas concepciones generales, pero no quiero utilizar el tiempo de todas en esta explicación. Y sí, otra cosa que nos parece como muy interesante que trabajan las epistemologías feministas y para tramar como sobre este primer módulo de trabajo es el repensar con quiénes nosotros producimos procesos de conocimiento, que es tal vez lo más difícil en el orden de la producción del saber. Difícil en el orden de la producción del saber como por varias cuestiones. La primera es porque la mayoría de nosotros trabajamos, indagamos o buscamos producir conocimiento con otras personas que la mayoría de las veces transitan en situación de desigualdad socialmente, ¿no? Niñas, niños y adolescentes en relación a lo generacional transitan socialmente en condición de desigualdad. Y en general, la mayoría de las veces en las que nosotros nos aproximamos a ese vínculo es un vínculo de reconocimiento un poco más enunciativo, ¿no? Y tal vez cuesta como un poco más hacer presente a esos otros del conocimiento en nuestros propios procesos de producción del saber. En ese marco nos parecía como interesante los aportes de las epistemologías feministas porque traman o nos introducen en algunas claves que nos permiten de alguna manera devolvernos a nosotros como pregunta cómo se co-construyen nuestros procesos de saber. Así como en el proceso de la intervención nosotros nos preguntamos acerca de cómo se construye el proceso de la intervención con otros, de qué manera participan las niñas en nuestros procesos de conocimiento, cómo participan nuestros compañeros en nuestros procesos de intervención, en el orden de la producción del conocimiento, en este que es una intervención, una especialización en intervención social, nosotros deberíamos pensar que nuestra escritura también reponga algo de ese orden de coproducción. Y voy a dar como un ejemplo como muy sencillo que nos pasa a veces en las entregas de los talleres, que es que de repente alguien nos cuenta que quiere trabajar, por ejemplo, en un espacio colectivo sobre su práctica cotidiana con niñas, analizando, por ejemplo, qué pasa en un taller, qué pasa en un aula, pero en su descripción general, quiénes son esos niños, qué espacios comparten, cómo inciden en su proceso de conocimiento, no aparece, ¿no? Y aparece como una descripción como muy general de en la escuela tanto, que queda en el barrio tanto, hay una matrícula de tantas personas, o sea, cuestiones que en el orden de la escritura tampoco hacen partícipes a las personas del conocimiento. Entonces, de vuelta, yo si les dijera, bueno, ¿en qué dos claves ustedes podrían leer el módulo 1? Diría, bueno, el primero es en la clave de los conocimientos situados, esto que acabamos de reponer, pero el segundo tiene que ver con el cómo conocemos con otros y cómo otros también forman parte de nuestros procesos de escritura. Es decir, de qué manera nosotros traemos a nuestro diálogo eso que sucede en el vínculo con otros actores. Y eso que sucede en el vínculo con dos actores, por un lado, tiene que ver con esos actores, actoras que forman parte de nuestros procesos de trabajo, y por otro lado tiene que ver con algo que nosotros vamos a trabajar en el ejercicio 2 después, que es cómo eso que otras personas discutieron también aporta a las discusiones que yo quiero introducir en el marco de la conversación. Es decir, que otros no son solamente ese otro inmediato, esto que yo quiero conocer con esto
con estos o estas niñas con las que comparto, con estos o estas compañeras de trabajo que trabajan con niñas, sino también otros son todas esas discusiones, esos antecedentes, o que en su forma, en su contenido, en su referencia, me ayudan a mí a pensar en esto que quiero indagar con niños, niñas, adolescentes. Y hago este guiño porque en general uno cuando empieza la propia indagación, que quiere conocer algo que no existe, o que no está escrito, que es su micropráctica, lo primero que le pasa es que se siente un poco desamparado y dice, bueno, sobre esto que yo quiero hacer no hay nada. Nada hay sobre esto que es mi objeto de conocimiento. Nadie conoce a los niños que yo conozco, nadie trama sobre estas prácticas. Y después en el proceso de trabajo uno va encontrando esas interlocuciones y es deseable que las busque, además, sobre cómo otras personas se han aproximado a veces a preguntas similares, a veces a conversaciones similares, muchas veces no a la misma pregunta de indagación, o no a mí misma, a mis mismos otros de la indagación, no a esos niños y niñas con los que yo trabajo, pero sí tal vez han pensado en otros campos discusiones como del mismo orden, ¿no? Y eso me parece que es como un trabajo tal vez como un poco más de apertura perceptiva a encontrarse como con esas conversaciones que nos ayudan como a repensar nuestros procesos. Nosotros además deberíamos pensar como que en ese marco que lo que se propone o lo que piensa como esta primera unidad tiene más que ver con qué tipo de relación me interesa a mí establecer con ese proceso de conocimiento, ¿sí? Entonces, para desandar la pregunta de qué tipo de vínculo me interesa tener con este proceso de conocimiento, más allá de la dimensión psicoanalítica, si se quiere, hablamos como de esto. Por un lado, desde dónde voy a mirar, cómo voy a mirar, y por otro lado, con quiénes voy a mirar, yo eso que me interesa conocer. Y después para avanzar como sobre esto, me parece que por ahí le puedo como ceder un poco la palabra a Silvi para que hagamos un ida y vuelta, como para empezar a pensar de alguna manera de qué necesito, qué materialidades necesito yo para empezar a estructurar esa visión del cómo pensar, porque muchas veces en nuestros espacios de práctica, que también son nuestros espacios de trabajo, esta pregunta sobre el problema, sobre lo que quiero conocer, aparece un poco empastada, porque lo que quiero conocer es como un poco lo que me pasa a mí en la práctica, lo que me pasa y me cuestiona, pero que a veces no sé si me cuestiona porque estoy en desacuerdo con la política, porque estoy en desacuerdo con el funcionamiento, porque estoy en desacuerdo con un proceso de intervención, o porque ese problema me hace pensar algo no pensado en el orden del pensamiento. O sea, muchas veces algo que nos sucede a nosotros, que somos de alguna manera operarios de la práctica, que intentamos separarnos para producir una pregunta, es que en el momento inicial todo eso aparece como en una especie de nudo, ¿no? Entonces por ahí podemos como, me parece que tramar con Silvi ahí como esa relación con esos procesos. ¿Te parece, Silvi? Así como intento como resumirlo mucho para llegar a... Sí, a ver, en esta síntesis un poco apretada que estamos haciendo a los fines de cumplir con lo que habíamos acordado, retomo algunas cuestiones que dijo Marti. Quiero como que intentemos tener esto presente a lo largo de todo el seminario, porque va a ser uno de nuestros desafíos poder diferenciar lo que son los problemas de indagación o de producción de conocimiento de lo que son los problemas sociales o para nosotros problemas de intervención. Digo, es como el gran desafío, la gran
tarea que vamos a tener a lo largo de esto es cómo lidiamos o cómo articulamos con nuestra doble inscripción. En este momento, como estudiantes de una especialización que vamos a producir un conocimiento determinado y a la vez agentes de distintas políticas públicas, organizaciones comunitarias o ámbitos de lo privado que trabajan con niñas y adolescentes. Es decir, entonces, cómo dialogan la intervención con la indagación. Fíjense que nosotras hemos sido muy cuidadosas en la carrera, digo, no nosotras tres, en hablar de producción de conocimiento y no de investigación. Digo, y acá es como la primera diferencia, o la segunda. La primera es la diferenciación entre problemas de intervención y problemas de indagación. La segunda sería que nosotros vamos a hablar de producción de conocimiento y no vamos a hablar de investigación. Y esto divide un poco, o más bien limita, nuestra perspectiva respecto de la elaboración de este TIF, que van a hacer ustedes y que van a ir recorriendo a lo largo de los 3 talleres, porque este TIF va a ser una producción de conocimiento limitado, y limitado sobre todo por nuestra propia intervención. Nuestra producción de conocimiento va a estar relacionada con lo que nosotros hacemos cotidianamente. Por eso esta es una carrera de intervención. Fíjense que está la palabra intervención en el mismo título de la carrera. Esto quiere decir, si alguien quiere indagar las relaciones que establecen los jóvenes a partir de la nocturnidad, lo puede hacer, pero en otro ámbito, no en el ámbito de esta carrera, porque esta carrera tiene que necesariamente tener presente en lo que nosotros delimitemos nuestra propia intervención o nuestra práctica en el espacio donde intervenimos. Por eso las chicas explicaron, Sofi lo desarrolló bien en el inicio, cuál era el ámbito de práctica y por qué nosotros llamamos ámbito de práctica ese espacio donde intervenimos cotidianamente, exceptuando la gente que por alguna cuestión coyuntural en este momento no lo tiene. Pero digo, esta es como la primera cuestión que tengamos en cuenta al momento de pensar cuál va a ser nuestro tema, problema a indagar. Tiene que estar vinculado a lo que nosotros hacemos, y esta es como casi una cuestión central al momento de delimitar ese tema problema. La otra cuestión, como venía contando Marti recién, nosotros ponemos en valor siempre nuestra propia perspectiva de trabajo. Es decir, no es que no reconocemos que tenemos un saber cuando intervenimos. Esto lo decimos siempre cuando hablamos de estos temas, ¿no? Nosotros tenemos un saber y por eso podemos trabajar y podemos intervenir y tenemos un acumulado y tenemos una serie de discusiones y decisiones que hemos tomado con nuestros grupos de trabajo, con otros compañeros, en diálogo con el propio saber disciplinar. No renegamos de eso y lo ponemos en valor. Por eso esta especialización lo que pretende es poner en valor eso. Ahora, para poner en valor eso, vamos a someterlo a una serie de revisiones y a una serie de miradas a las que estamos llamando objetivación. Vamos a objetivar esa intervención que hacemos y a través de determinadas herramientas que vamos a ir conociendo en los talleres vamos a echar luz sobre eso que va a ser nuestro tema problema, ¿no? Algo así como vamos a revisar a partir de otra perspectiva nuestras propias prácticas. Eso sería el objetivo, o eso sería como la finalidad de nuestro trabajo final integrador. Insisto esto porque muchas veces no ponemos en valor o desconocemos nuestro propio conocimiento. Y esto lo que nos invita es, en tal caso, a pensar nuestras prácticas, pero a montar, para pensarlas, un dispositivo determinado que va a ser todas las herramientas que ustedes vayan eligiendo y que vayan decidiendo para poner a prueba y para revisar y para echar luz a algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es como nuestro desafío. ¿De qué otras maneras podemos mirar, de qué otras perspectivas, decía Martín hace un ratito, podemos poner en juego al momento de mirar nuestras propias prácticas? Este era como lo primero que quería compartir con ustedes. Otra cosa que nos contó Martina recién es una terminología que utilizó y que podemos revisar un ratito, que es la objetividad fuerte. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para revisar esas prácticas con alguna rigurosidad, con alguna vigilancia, dijo Martina, con una objetividad fuerte? Entonces allí
tenemos nuestra primer tarea. Con esto ya voy como enganchando la primer tarea que ustedes tenían. Tal vez después, Sofi, te lo digo a vos, si lo podés hacer, si compartimos pantalla sobre el final de la primera actividad, para que revisemos cómo en esa primera actividad ya intentamos nosotros, a través de lo que les vamos pidiendo en términos de caracterizar ese escenario. Cuando yo digo escenario de intervención, es lo mismo que ámbito de práctica, ¿no? En esa primera caracterización, en esa primera mirada, en esa primera entrada que tenemos, donde nosotros les preguntamos a ustedes cuestiones obvias, ¿no? Que describan, que cuenten, que relacionen, cuestiones cotidianas, podríamos decir, pero con una finalidad que es de poner en tensión o de poner en la lupa o de echar luz sobre esas obviedades o esas cotidianeidades. Es decir, queremos hacer un trabajo de extrañamiento, de distanciamiento o de desnaturalizar aquello que nosotros hacemos cotidianamente, esos vínculos que entablamos, esas acciones que llevamos a cabo, esos diseños de estrategias en intervenciones que los tenemos tal vez muy incorporados, cómo los podemos volver a revisitar. La escritura, y estas tareas que nosotros pedimos son tareas de escritura, y la reflexión, tienen por finalidad comenzar a objetivar esta práctica, que es una práctica que la tenemos muy incorporada y que la utilizamos como recurso, por supuesto, porque la necesitamos tener incorporada y necesitamos tener estabilizada de alguna manera en nuestras intervenciones cotidianas, pero que ahora, a partir de esta carrera y de proponernos hacer un TIF, vamos a tomar cierta distancia y lo vamos a revisar y vamos a utilizar entonces este cuestionario para empezar a describir y a preguntarnos y a echar luz sobre aquellas cosas que tal vez no son tan visibles o que porque las tenemos tan incorporadas y tan sabidas no hemos podido ponernos a pensar qué características reviste y qué cuestiones vinculadas a una serie de ejes que son los que tendríamos que ya empezar a pensar cuando hacemos estas actividades. Nosotros utilizamos en general representaciones o miramos situaciones que están saturadas de significaciones. Eso ustedes ya lo habrán revisado y lo habrán visto cuando trabajan en las dos primeras asignaturas que tuvieron, ¿no? Como por ejemplo las representaciones o las categorías de infancia, la categoría de juventud, la maternidad, son categorías que están altamente saturadas de significaciones y que lo que invisibilizan o esconden o naturalizan que hay un proceso histórico-social que llega a definirlas, a pensarlas y que condiciona además formas de tratamiento, prácticas, subjetividades que se ponen en juego a partir de esas significaciones que han sido condensadas históricamente y donde los procesos históricos sociales y las relaciones de poder de esos procesos históricos sociales han tallado en la conformación de esas significaciones y esa representación. Es decir, acordamos todos que entendemos por niño por niña desde un sentido común, pero lo que nosotros invitamos ahora entonces es a desandar ese camino y ver qué otras significaciones y qué otras representaciones contienen esa idea de niño, esa idea de madre, esa idea de joven, de adolescente, que están fuertemente adosadas a esas categorías, ¿no? Entonces, ese primer trabajo de desnaturalizar o de poner en duda o de empezar a mirar y a echar luz sobre esas representaciones es un primer modo, una modalidad de poder acercarnos entonces a esto que decíamos, ¿no? A poder objetivar algo de nuestras prácticas. Pero ahí nosotros les estamos pidiendo que miren varias cuestiones, no solamente las significaciones que portan nuestras categorías, sino que como entrada al campo o como entrada al ámbito de práctica, que empecemos a poder vislumbrar, ¿no? Todas aquellas cosas que nos parecen obvias, que nos parecen naturales, pero que hacen a los territorios, que hacen a las instituciones. El emplazamiento geográfico es una dimensión para poder mirar. Las características edilicias son otras dimensiones para poder mirar que hablan, que se constituyen luego en analizadores de lo que estamos haciendo. Los vínculos que se establecen, mira, bien, Sofi, buenísimo. Los vínculos que se van estableciendo entre las personas, ¿qué tipo de vinculaciones tenemos
nosotros con nuestras compañeras y compañeros de trabajo, qué tipo de relaciones entablamos con nuestros superiores, qué ideas tenemos acerca del poder y de la circulación del poder en esos ámbitos donde nosotros trabajamos, ¿no? ¿Cómo es detentado? ¿Cómo lo podemos pensar, por ejemplo, en las relaciones de poder, no tanto de una forma jerárquica, sino de una forma reticular, pensando que esto circula y si nosotros podemos pescar cómo y de qué manera eso circula? ¿De qué manera ese escenario interventivo se nos presenta? ¿Con qué características y con qué dinámicas? ¿Qué normativas son las que atraviesan y esas normativas cómo condicionan en tal caso nuestras intervenciones o no las condicionan, ¿no? ¿Qué conflictividades, ¿no? ¿Con qué conflictividades nosotros trabajamos? ¿Cuáles son esos puntos de detención o esos puntos de limitación en las propias intervenciones? ¿Qué argumentaciones vamos dando nosotros respecto de las limitaciones de nuestras propias prácticas? ¿Qué condensaciones de sentido vamos encontrando en algunos temas y en algunos problemas y de qué manera nosotros podemos abrirlos para encontrar otras representaciones y otras argumentaciones? ¿Con qué otros actores y actrices institucionales nosotros trabajamos? ¿Qué capacidad de transformación van teniendo nuestros propios espacios? Digo, así como rápidamente, un montón de preguntas desorganizadas, pero digo, son como las cuestiones que nosotros tendríamos que ir teniendo ahí al momento de revisar, caracterizar y describir en este primer ejercicio que les estamos invitando a hacer, esos ámbitos que van a ser los ámbitos donde nosotros vamos a producir justamente nuestro saber, nuestro nuevo conocimiento, o vamos a echar luz a situaciones que ya nosotros conocemos, pero que queremos mirarlos de alguna manera diferente. Y digo que otro ejercicio que tenemos que hacer, digo, la reflexividad, dijo Marty, el distanciamiento, el extrañamiento, es decir, si nosotros podemos visitar con ojos de para encontrar lo novedoso, allí donde nosotros creemos que ya sabemos o que tenemos una cantidad de sentidos ya cerrados respecto de los lugares de funcionamiento, de quiénes son los sujetos o las sujetas de nuestras prácticas, ¿no? ¿Con qué ojos novedosos podemos como empezar a mirar eso? ¿Qué cantidad de detalles que por ahí se nos pasan podemos tener en cuenta al momento de pensar, bueno, cómo funcionan esos espacios, qué tipo de vinculaciones se producen, esto que decíamos antes, qué relaciones de poder? Lo digo ahí como la lógica del pequeño detalle empieza a tallar porque es portador de una significación novedosa o de una significación que nos puede enlazar a otras representaciones o a otras cuestiones, ¿no? Cuando yo llego al trabajo o llego a la oficina o llego al dispositivo, de qué manera me vinculo o me dejo de vincular, quiénes están. ¿Hay niños, no hay niños, hay niñas y familias? ¿De qué manera nos vinculamos con esos niños y con esas niñas? ¿Qué lugar ocupan en esas instituciones? ¿Cómo se dialoga o no se dialoga con esos niños y esas niñas? Respecto de los aspectos más vinculados a lo edilicio, ¿cómo es el edificio? ¿Qué comodidades tiene? ¿Cómo son las accesibilidades o las barreras de accesibilidad a ese lugar? ¿Se puede llegar fácilmente? ¿No se puede llegar? ¿Las personas tienen que esperar? ¿Las niñas y los niños tienen o no un lugar para ellos? ¿Son convocados asiduamente o no son convocados por más que se tomen determinaciones respecto de ellos? Las cuestiones que tienen que ver no solamente a los emplazamientos edilicios, sino a las modalidades de organización interna, ¿no? Y a las dinámicas institucionales de esos dispositivos, a las cuestiones más vinculadas con las jerarquías o con las relaciones con otras políticas públicas. Digo, bueno, son todos los aspectos que les vamos a ir pidiendo en varias actividades, pero sobre todo en esta particular, que empiecen a objetivarlas, es decir, que puedan empezar a escribirlas para producir una suerte de desnaturalización y que eso nos deje de sorprender, que podamos encontrar ahí algunos hallazgos novedosos que nos empiecen a dar como algunas piezas, ¿no? Que nos empiecen a presentar algunos ejes, algunos ítems, donde podamos después pensar y construir cuál sería nuestro tema a indagar, qué quisiéramos indagar de eso, qué nos hace pregunta. ¿Cuáles son esos puntos de pantano, decía hace un ratito, donde estamos empantanados
decía Marti, ¿no? Esos puntos de empantanamiento que tienen que ver con la intervención, eso lo vamos a ver más adelante, ¿cómo los transformamos en preguntas de indagación? Para poder hacer esto, y estoy mirando la hora, así que ya mismo voy a cortar acá para que nos quede un espacio. Para poder hacer esto, nosotros vamos a dar una serie de actividades y nosotras y las tutoras vamos a ir acompañándolos en este proceso de poder ir construyendo su tema de indagación, su tema, problema de indagación. Pero es necesario que paulatinamente podamos ir desarrollando estas actividades previas, porque esas actividades previas contienen de alguna manera los ejes y los ítems que van a ser los insumos con los que vamos a construir entonces después ese tema problema y con los que después en el taller 2 y en el taller 3 podrán tomar las decisiones metodológicas y construir y llevar a cabo esa producción de conocimiento con las herramientas que van a aprender y que también van a estar acompañadas para poder desarrollarlos en su ámbito de prácticas. Lo que les recomendamos es que no se asusten, que es un trabajo que es posible que ustedes lo hagan, que ustedes ya tienen una producción de conocimiento que es el acervo con el que intervienen, que lo que proponemos es poder revisarlo en otro ámbito, revisarlo desde otra mirada, revisarlo desde otra perspectiva, que no van a estar solas y que van a estar solas y solos y que van a estar acompañados, que siempre ese tema, problema que elijan tiene que ser pequeño, no tenemos que descubrir grandes cosas, tiene que ser algo recortable y posible, decía hoy al inicio Sofía, y que lo que los invitamos de ahora en más es a suspender un poco nuestras conclusiones, ¿no? Porque en este saber hacer nosotros anticipamos una serie de conclusiones con las que trabajamos. Nosotros sabemos que entonces, no sé, que la tal familia no va a venir nunca o no viene o va a tener estas respuestas porque entonces ya anticipamos algo de ese comportamiento, de esa respuesta, de esa resolución. Sabemos que si a esta familia la entrevista fulanito, menganito, va a pasar esto porque ya sabemos cómo funciona, cuál es la perspectiva ideológica o ética de fulanito y menganito. Bueno, que esas conclusiones y esas anticipaciones que nosotros tenemos, poder suspenderlas un tiempo, poder pausarlas, poder distanciarlas para ver qué otros elementos nuevos interpelan esas significaciones, esas saturaciones con las que nosotros contamos y que para la intervención, bueno, muchas veces son necesarias, otras veces hay que revisarlas, ¿no? Así que esto es como un trabajo de revisión de eso que está, cómo nos disponemos a revisarlos para producir un conocimiento nuevo a partir de la experiencia que ya tenemos. Dejo acá porque ya queda nada. Chicas, díganme. Solo voy a agregar una cosa en relación al primer ejercicio que tiene que ver con empezar a aproximarnos a la caracterización como del espacio, esto que decía Silvi. Digo empezar porque esto es algo que inicia acá y que va a terminar con ustedes entreguen su TIF. Entonces, lo primero, la primera recomendación es, hay un montón de cuestiones que ahora parecen como abrumadoras. Uno no tiene que resolver ahora toda la caracterización del espacio, pero sí puede hacer este primer ejercicio de acuerdo a como a estas coordenadas que venía introduciendo Silvi, pero lo primero que, y una aclaración que me gustaría hacer es que en realidad a veces hay que volver a las tareas en el lugar de lo más simple, que es, bueno, ¿para qué construimos una caracterización? ¿Para qué construimos una caracterización en un trabajo integrador final? De alguna manera para acercar nuestro universo simbólico, el universo desde el que nosotros vamos a producir conocimiento, a otra persona, ¿no? A otra persona que va a leer nuestro trabajo, con quien queremos nosotros conversar, con quien queremos nosotros construir. Y que entonces tal vez uno puede como abrir el trabajo y ver la lista y intentar poner muchas cosas de la lista, o tal vez puede pensar, bueno, ¿qué necesitaría yo contar para que este espacio que es en el que yo trabajo sea un espacio comprensible para otros? ¿De qué manera voy a acercar yo este lugar, este escenario, este ámbito de prácticas a que otra persona pueda comprender lo que a mí me interroga, lo que me problematiza de este lugar? Entonces, digo esto, bueno, ¿a mí qué me interesa contar? ¿Me interesa contar toda la geolocalización de mi ciudad o me interesa que la gente comprenda, bueno, cuáles son las dinámicas de circulación en este espacio? Ustedes van a ver que en el ejercicio 1 nosotros ponemos un montón de preguntas potenciales,
pero les pedimos que elijan 3. Las 3 que les pedimos que elijan tienen que ver con eso, con qué necesitaría de mínima yo contarle a otra persona para que este escenario, para que este espacio de práctica pueda ser comprensible para un otro, para que otro pueda llegar a la misma pregunta a la que yo llego. Si les parece, con estas aclaraciones, creo que van como poniendo entonces más sobre la mesa y resolviendo algunas de las dificultades iniciales que les puede haber traído esa tarea. Abrimos estos minutitos que quedan, no sé chicas si les parece, para que nos cuenten dudas, inquietudes o lo que ustedes quieran. Así, bueno, podemos finalizar también un poco con la impronta o con la percepción que tengan ustedes de este primer contacto con el taller. Bueno, no sabemos si no hay dudas o si se han quedado muy abrumadas y abrumados. Si es así, háganoslo saber, por favor. Hola, ¿me Solo escuchan? Ahí está. No, está Sí, bien. sí, Sí, Paola. Paola. Sí, es que como es tanta información, por lo menos yo en lo personal quedé como que, boom, choqueada. Pero ahí tratando de poner un poquitito leyendo un poquitito y de seguir, porque mientras hablaba yo iba escribiendo, anotando ahí. A mí lo que Solo más me preocupa, para sí, a eso mí lo voy a que más hacer me esta preocupa, aclaración entre paréntesis, que es que de todo esto hay un módulo con una clase descargable, que no se asusten, que también pueden volver a las clases después. Ahora sí, Paola, perdón. sí, a mí lo que más me preocupa es el ámbito donde voy a llevar adelante la práctica, más que la actividad en sí. Porque uno la actividad, si uno ya tiene definida el ámbito, es como que la actividad fluye. Pero es como eso, ¿no? Preguntar si hay alguna fecha para presentar ese trabajo uno o esa actividad, porque tengo que ir definiendo esa práctica. En lo personal, yo a la fecha bueno, soy trabajadora social, me desenvuelvo en una oficina de protección de derechos perteneciente a la Secretaría de Niñez, es un organismo administrativo de la provincia, y aparte estoy coordinando ya en otro lugar lo que es un grupo de jóvenes. Mi idea era hacer la práctica en grupo de jóvenes, pero bueno, ya el mes pasado decidí desvincularme y estaría como oyente nada más allí. Y el ámbito de práctica tiene que ser uno que está interviniendo, ¿verdad? No puede ser uno que ya está como asistiendo a un grupo de jóvenes, por ejemplo. Vos podés revisar tu práctica pasada, si tuviste, si tenés el insumo y tenés materiales, si tenés registros de lo que allí sucedió, y tenés posibilidades de entrevistar a la gente o de conversar con las chicas y los chicos, no sé qué vas a hacer. Digo, aunque no estés actualmente, podés revisar una situación que ya, en la que ya estuviste trabajando o en la que interveniste, por supuesto que sí, pero tenés que pensar, viste esto que decía hoy Sofi, ¿qué accesibilidad tenés vos a eso? ¿Qué posibilidades, qué facilidades tenés para volver a mirar eso? Ah, bien, bien, bien. Bueno, sí, eso es porque este mes es mi última, es como que ahí estoy haciendo la transición para cambiar de coordinador, pero ahí quedé de acuerdo con el coordinador general de un centro marista, de una organización, de una fundación acá en el barrio, y quedamos en ese acuerdo, ¿no? De asistir yo como una integrante más del grupo, nada más.
no como la que coordina, no como la que lleva adelante todo el grupo, sino como una participante más. Mm. Y eso es como que ahí estaba viendo, después como cuando ibas tirando esas preguntas orientativas, digo, bueno, también llegué a pensar en el otro ámbito. Pero eso más que nada es como que es definir ya eso para hacer la actividad, porque ponele, si estoy Mm. indecisa, como que la actividad yo siento que no va a ser tan productiva como la otra. O sea, como que en Mm. eso, ¿no? No. Pero eso más que nada, Sí. igual ya voy a entrar bien al aula para leer un poquito más. Gracias. Mm. Bueno, en función también de lo que decía Paola de los plazos y viendo un poco quizás que hay varias que por ahí están todavía decidiendo el ámbito de prácticas y que quizás tengan que hacer alguna consulta para estar seguras de que sea el espacio donde lo puedan realizar. Ahí conversábamos con las chicas que podíamos extender un poco el plazo de esta primera entrega. Digamos, estaba prevista en el aula para este lunes. Lo que nos parece es que podemos dejarlo para después de las vacaciones, así también tienen esas 2 semanas en las que no va a haber actividad y que puedan proponerse sí la entrega para el 29 de julio, que sería el primer lunes después de las vacaciones. Eh, que de todas maneras reforzamos lo que recién dijo Marti, que también anticipó Silvi, de que no tienen que completar todos esos ítems y más allá de que la consigna lo dice, que elijan 3, los que descarten luego los vamos a poder recuperar en una próxima instancia, digamos, porque por ahí dicen, uy, elijo estos 3, pero los que dejo afuera igual es interesante para que me entiendan, para poder caracterizar. Sí, en algún momento van a tener que reconstruir todos, pero en esta primera instancia les pedimos que elijan esos 3 en los que o se sientan más seguras para empezar a escribir o usen el criterio muy, muy valioso que decía Marty de qué creemos que el otro tiene que saber de mi lugar para poder empezar a entender desde dónde hablo. Digamos, esa elección de esos 3, utilícenla en función de lo que les convenga en este primer ejercicio de escritura y quédense tranquilas que luego vamos a continuar profundizando sobre los otros. Pero bueno, ahora nuestra expectativa principal con esa actividad, que además no es numérica, no está digamos, es un ejercicio que nosotras le proponemos y que con las tutoras vamos a leer, tiene que ver con que se animen a empezar a escribir, digamos, y a empezar a narrar desde esta perspectiva de problematización sobre la práctica, algo de ese escenario en donde desarrollan sus prácticas. Desde ese lugar también nada, vayan tranquilas, como no se sobreexijan ni se llenen de temor en relación a cuál va a ser nuestra mirada sobre eso que escriban, porque nuestra expectativa es empezar a leerlas y es empezar a ver cómo pueden ir narrando, describiendo, caracterizando ese espacio, ¿sí? Así que y lo que recomiendo para Paola y para las distintas que fueron comentando situaciones particulares y que seguramente hay otras que no hayan tomado la palabra y las tengan, es esto, comuníquense con sus tutoras lo antes posible, así también hacen el nexo en las consultas que tengan que ser más saldadas al nivel de la coordinación de la carrera. Y además de hablar con sus tutoras, o sea, cada una sabrá, depende de su situación, hablen con sus compañeros de trabajo, con sus directivos, o sea, vayan teniendo ese sondeo como más el termómetro institucional para también saber qué decidir en relación a cuando tienen más de una opción o no saben bien a quién deberían pedirle. Bueno, vayan conversando de esto, porque quizás es algo que se pueda resolver, no sé, ya pueden ir teniendo cierta certeza en la semana que viene o la otra, entonces ya hacen el trabajo más tranquilas. Bueno, y luego íbamos a también adelantarle la segunda actividad, no lo vamos a hacer, así no abrumamos más. A lo sumo, si luego esa actividad no se comprende, lo trabajaremos. La segunda actividad es mucho más tranquila, es mucho más pequeña también, así que nada, ahora pónganle la cabeza a esta actividad, tómense unos días más. Y preguntan si las tutorías estarán disponibles en el receso. No, porque está bien su receso como trabajadoras.
pero por eso, quizás pueden aprovechar esta última semana para ponerse en contacto, resolver dudas y luego utilizar esas semanas para escribir. Y eventualmente, si hay alguna situación particular que requiera de los primeros días de esa semana de volver, si no, yo para terminar de mandarlo necesito juntarme con mi tutora y tengo que esperar a esa semana de vuelta de vacaciones. Si no entran el 29 y entregan el 1 de agosto, el 2 de agosto, tampoco nadie va a tener consecuencias, no va a pasar nada, digamos. Las fechas tienen que ver con organizarnos, sí saber que después se les va a juntar con otras entregas, digamos. Si hay una cuestión de tiempos pensados para la resolución progresiva del desarrollo del taller, pero en eso también me parece importante que lo manejen en función de la situación de cada uno. Bueno, estamos, cerramos acá, seguimos disponibles, nos intercambiamos por el aula y también las tutoras estarán ahí atentas a posibles dudas que se disparen de todo este caudal de información que les brindemos. Pero bueno, gracias por el espacio y por escucharnos. Bueno, buen fin de semana y seguimos en contacto entonces. Adiós. Gracias. Chao, gracias.